Veamos entonces cómo se ve la estructura de datos lista con sentido. Conceptualmente, podemos imaginar a esta cadena de robotitos, donde cada uno sabe quién es el siguiente y también sabe quién es el anterior. Pero tenemos este robot especial que va a ser el centinela. El centinela en realidad no contiene ninguna información en su interior, pero tiene un elemento siguiente, que sería el primer elemento de la lista, y tiene un elemento anterior. Su anterior, curiosamente, sería el último elemento de la lista. De esta manera, a partir de centinela podemos recorrer la lista de atrás hacia adelante, y el último elemento va a decir que su siguiente es el centinela. Como si tuviéramos una especie de lista circular, pero el centinela sí está marcando un inicio y un final. Entonces realmente es un detalle de implementación que conceptualmente sigue siendo una lista con cabeza y con último elemento. Igualmente, como es un nodo doblemente ligado, el centinela también apunta a que su elemento anterior es el último de la lista. Y a partir de aquí podemos continuar pidiendo anterior, 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 y recorrer así la lista en reversa. El anterior del primer elemento sería entonces el centinela. Lo vemos aquí ya con una notación más formal, pensando en estructuras de datos. Vamos a tener en orientación de objetos dos clases, la clase nodo y la clase lista. La clase lista solamente tiene un atributo esencial, que sería la referencia al centinela. Digo esencial porque sí le podemos agregar otras cosas, ¿no? Digamos hace un momento count para saber cuántos elementos tiene la lista, o a lo mejor alguna otra auxiliar. Pero lo más importante es que la lista tiene la referencia al centinela. A partir de aquí, el resto del trabajo lo van a hacer los nodos dobles. Aquí tenemos, todos estos son idénticos, son instancias de la misma clase. Lo único que tiene de especial el nodo centinela es que es el nodo al que refiere el atributo centinela de la lista. De ahí en fuera es una instancia de la misma clase que todos los demás. No importa en realidad el dato que pongamos en medio. Entonces pueden guardar ahí lo que ustedes quieran. Por general le vamos a poner un null o algún valor. Pero nunca vamos a usar ese valor. En el caso de los nodos que ahora sí representan a los elementos que se encuentran en la lista, bueno, pues vamos a tener las referencias tal como funcionamos con los robots. Y en el interior de cada nodo vamos a contar o directamente con el dato, si se trata de un tipo como int, char o un struct, o tendríamos la referencia si estamos hablando de un objeto. Entonces, bueno, cada nodo tiene entonces tres atributos, que serían el dato, una referencia al nodo anterior y una referencia al nodo siguiente. Bueno, ¿cómo se ve entonces la clase nodo? Estas serían sus características. En este ejemplo vamos a llamarle nodo doble, realmente puede tener el nombre que ustedes quieran porque la idea es que no lo vean los usuarios externos. Aquí estamos viendo las propiedades, datos, siguiente, anterior, vamos a querer de lectura y escritura, tipo genérico, y nos conviene tener un par de constructores que ya asignen uno, el puro dato. No estoy pensando en que de repente tendremos que crear un nodo y a lo mejor todavía no podemos asignarse antes de que se siguiente. Entonces luego esto. Y el segundo constructor lo que va a tener es pues cómo asignar de una buena vez quién es su anterior, quién es su siguiente. Dentro del constructor hacemos el patrón típico, que es tomamos la variable parámetro y la asignamos ya al atributo de la clase. Podemos utilizar directamente las propiedades para que si tenemos alguna restricción en los setters, bueno, pues se ejecuten a través de la propiedad. Por ejemplo, si decidieran implementar una estructura que no admite datos null, bueno, entonces el set de la propiedad dato tendría que asegurarse de que el valor que se le está pasando como parámetro sea distinto de null. En caso de que fuera null, lo que haríamos es lanzar una excepción. En el ejemplo que vamos a hacer aquí ahorita, vamos a suponer que realmente no importa
Si datos null no es null, entonces nos va a quedar una implementación un poco más sencilla. Pero ya saben cuál es la finalidad de los setters. Bueno, ¿qué más vamos a ver en la implementación? En el caso del nodo, yo estoy asumiendo que todos ustedes ya sabrían cómo programarlo con sus getters y sus setters. Entonces, vámonos directo a dar los indicios de cómo se van a ir programando los métodos más importantes de la lista. Comencemos primero para visualizar qué es lo que está pasando con mostrar la lista vacía. En el caso de la lista con centinela, una lista vacía sí tiene un nodo centinela. Y la característica curiosa es que entonces el anterior de centinela es el centinela y el siguiente del centinela es el centinela. Entonces inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que no hay un elemento cero ni ningún otro. Bueno, pues intentemos pedir al siguiente elemento de centinela, inmediatamente regresamos al centinela. Entonces esa es nuestra bandera de que no hay nada. Como si el centinela se abrazara así. En términos de código, bueno, tenemos nuestra clase tipo genérico. Vamos a marcar ahorita el hecho de que estamos implementando la interfaz enumerable. No estoy poniendo y colección porque eso es para que ustedes lo implementen en la práctica. Bueno, nos podemos resolver por aquí. Después tenemos nuestro atributo principal. Usamos esta convención típica de C#, que es de los atributos privados. Tenemos un nombre comenzando con un guión bajo. Este atributo va a ser de tipo nodo doble. Por ahorita, en este ejemplo, hasta aquí ahorita no he puesto el count, pero más adelante sí se lo podemos poner. Y me voy a concentrar nada más en cómo se ve el constructor. Constructor tiene el nombre de la estructura. Aquí simplemente es inicializar el centinela ya dentro del código. Y aquí es precisamente el ejemplo donde digo que necesitamos solamente asignar el dato. Realmente el elemento anterior y el siguiente todavía no los podemos asignar porque esa actividad que es justo el que estamos creando ahorita. Entonces podrían simplemente utilizar el constructor que nada más asigna el dato y deja todavía el anterior y el siguiente en el loop. Esto también quiere decir que cuando creen clase para el nodo, acuérdense de que tienen que poner el signo de interrogación para marcar que estos dos valores pueden ser únicamente. Realmente la idea es que solo sucede aquí cuando creamos el centinela. De ahí en adelante, pues vamos a intentar que los nodos queden automáticamente conectados a algo que ya está en la lista. Pero sigan anotando conforme acerquen los datos. Entonces decíamos que en el caso del centinela, como todavía no le podemos asignar su anterior y su siguiente porque es el mismo, pues se lo tenemos que poner aquí a través de las propiedades. Entonces aquí se va a invocar el método set de la propiedad anterior, aquí el método set de la propiedad siguiente, y ya con esto lograríamos crear la estructura que tenemos dirigida carga con el centinela abrazando las líneas. Finalmente, solo lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos una serie de operaciones básicas que serían insertar en una posición dada, obviamente que nos indique, poder recuperarlo dada la posición, obtener ese dato, o dado el dato que nos devuelva cuál es la posición en la que se encuentra, si es que está allí, si no se devuelve -1, y remover el elemento de alguna posición indicada. Sabiendo programar estos tres, entonces todo lo demás se utiliza básicamente con las mismas técnicas. Pues vamos a indicar cómo se puede trabajar con esta parte para que ustedes la puedan completar lo que vayan contando en su práctica de programación. Bueno, en el siguiente video empezaremos a trabajar